Pero hay gente que pues puede tener una patología y que inconscientemente manifieste esa patología, ¿no? Puede ser, ¿no? Que puede hacer que alguien que tenga una gran necesidad de atención porque no la tuvo cuando era niño o lo que sea, una esposa que no es atendida por su esposo, un hijo que no es atendido por sus padres, puede ser que por ahí canalice las cosas. Yo esto lo he platicado muy seriamente con psicoterapeutas y dicen que sí es posible esto, ¿no? Bueno, pero como les digo, esto no quiere decir que no existan los dones del Espíritu Santo y que no exista la glosolalia. Existe, está revelado. Nosotros no podemos ir en contra de lo que está revelado, pero sí tenemos que tener mucho discernimiento, mucho cuidado a la hora de ver si aquella es una manifestación real o no, ¿sí? ¿Y cómo vamos, una señal muy clara? La coherencia. Si aquella persona tiene un estilo coherente de vida, ¿verdad? Ha habido santos, grandes santos, que hablaban en lenguas, pero eran coherentes, ¿sí? Eran coherentes en su vida. Esto pues, sí. Ahora, ¿se puede realmente tener el don del Espíritu Santo y no ser coherente? ¿Cómo? ¿Se puede tener el don de lenguas? Sí. Y luego no ser coherente. No sabría responderle, pero lo que sí puedo responder es en el otro lado. O sea, de una manera que nosotros podemos como ver, al menos poner un signo de sospecha, que una persona realmente tiene el signo de coherencia, perdón, el signo del Espíritu es que es coherente en su vida. O sea, porque hasta me parece a mí un poquito como, ¿cómo podría decir? Como una especie de histeria religiosa, en el sentido de que alguien, pues sí, habla muy bonito en lenguas y eso, y al otro día, porque es real, o sea, eso a mí me tocó verlo, ¿verdad? Que en el fin de semana lo veía aquella persona bien borracho. Entonces decía, pues ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo a veces predica tan bonito y habla del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas y de repente es una vida tan incoherente? A esto voy. O sea, aquí está este criterio que es bien importante. El Espíritu Santo siempre será un espíritu de verdad, ¿verdad? Siempre nos llevará a la verdad. Nunca nos va a engañar. Y el espíritu de verdad es el mismo que el espíritu del amor. En esto hay una bellísima carta del Papa Benedicto XVI en donde nos explica muy bien que la verdad y el amor van de la mano, ¿sí? Que una verdad sin amor puede convertirse en algo cruel. Cuando alguien solamente quiere defender la verdad, pero lo hace sin caridad, puede ser cruel, ¿sí? Aunque esté en la verdad, pero exige la verdad sin tener ningún rasgo de comprensión hacia la debilidad de las otras personas. Pero también una caridad que no esté guiada por la verdad, en realidad es una falsa caridad. Es lo que se le llama el espíritu del buenismo, en donde hay personas que son tan buenas, que dicen, pues yo hasta Satanás pido por él. Hay gente que pide por Satanás para que lo saquen del infierno. Eso es buenismo, ¿sí? Eso no es así. No tengamos cuidado con ese tipo de expresiones, ¿sí? Bueno, continuamos. La venida del Espíritu Santo en relación con la partida de Jesús. Ya lo dijimos, pues, este misterio en donde Jesús habla de que mandará al Espíritu Santo y que está conectado con su partida de este mundo, ¿sí? Esta venida está en relación con la muerte de Jesús, su ascensión y con su estar a la diestra del Padre. ¿Qué primer significado podemos nosotros tener de esto? Que el Espíritu Santo siempre es protagonista en todos los acontecimientos de la salvación desde los orígenes. Recuerden que ya aleteaba sobre las aguas el Espíritu, el aliento de Dios. ¿Se acuerdan? Bien, entonces en los profetas son capaces de decir
las cosas que Dios le comunica para que las comunique a los otros, porque están poseídos por el Espíritu. Y así lo vemos, como también en la encarnación es el Espíritu, por obra del Espíritu Santo se encarna el Verbo de Dios en el seno de la Santísima Virgen María. Y constantemente está allí presente cuando desciende en forma de paloma en el bautismo, en el bautismo de Jesús, en la transfiguración. Ahí vemos cómo está presente el Espíritu Santo siempre, ¿verdad? El Jesús es ungido, lo vamos a ver nuevamente, es ungido. ¿Y qué significa ungido? ¿Sí? Aquel que tiene al Espíritu. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía la unción de los profetas, ese signo del aceite significaba que el Espíritu de Dios, aunque no estaba identificado todavía como persona, pero ese Espíritu de Dios venía a poseer a el profeta. Entonces, Jesús es el Cristo. Hay un sacerdote muy amigo mío, que él es conocedor de la Sagrada Escritura a profundidad, que él dice, lo correcto es decir Jesús el Cristo, ¿verdad? Como el ungido, el Mesías, ¿sí? Aquel que fue elegido y que en esos momentos como el del bautismo y de la transfiguración, vemos que allí está el Espíritu Santo que está ungiendo a Jesús, porque está entrando en Jesús, ¿sí? Está siendo ungido por el Padre con el don del Espíritu Santo, ¿ok? Y otra cosa también que pues entonces el misterio pascual, que es el centro de nuestra fe, el misterio pascual, el centro de nuestra salvación, está en todo momento, allí está el Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo que va alentando, que va animando, que va dándole fuerza a Jesucristo en su humanidad, por supuesto, para que cumpla con la misión de salvar al mundo, para que cumpla con la hora para la cual fue escogido para venir a salvar el mundo. ¿Se acuerdan de ese famoso pasaje de las bodas de Caná? Cuando María va y le dice a Jesús, hijo, ya no tienen vino. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué podemos hacer, verdad? Si no ha llegado mi hora. Mi hora. ¿Esa hora cuál es? Esta hora, la hora de la salvación. El momento elegido por Dios desde toda la eternidad para salvar a la humanidad. Y ese momento, ¿cómo históricamente se da? Por la pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cuando se da. Y en ese momento más intenso de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo está allí con todo su poder actuando. Y después ese mismo Espíritu Santo es el que será presente en Pentecostés. Es decir, que descenderá al corazón de cada uno de los apóstoles, los discípulos y la Virgen que también estaba allí, y es donde se inaugura la iglesia. ¿Sí? Entonces nosotros vemos cómo en todo el Nuevo Testamento, pero particularmente vemos, fíjense, yo creo que ya lo han escuchado ustedes, que el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos dicen que no debería haberse llamado así, sino que debería haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Algún día yo los invito a que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles en esa clave. Léanlo en esa clave de que vayan detectando ustedes cómo en todo momento allí está obrando el Espíritu Santo en esa iglesia que está siendo vivificada por Él, que está siendo alentada por Él,
que está siendo iluminada por el Espíritu Santo, que está siendo aconsejada por él. Es decir, su papel de Paráclito allí se ve con toda claridad en ese libro de los Hechos. Sí, padre, de hecho una de las funciones principales dice el Evangelio que es revelarles cosas nuevas y recordarles todo lo que Jesús les enseñó. Así es, sí, porque él está precisamente siempre con su iglesia para recordarnos todo aquello. Por ejemplo, en el memorial de la Santa Misa, que es un memorial, ¿sí? Allí está el Espíritu Santo presente para que nosotros, al recordar la entrega de Jesús en la cruz por nosotros, en la Santa Misa, podamos nosotros también ser renovados, actualizados con la gracia de la cruz. Él está siempre allí presente, recordándonos las cosas, pero también enseñándonos las cosas nuevas que necesitamos conocer, siempre en orden a la salvación. Eso es muy importante, ¿sí? En orden a la salvación. Bueno, esto es simplemente que recordemos que aquí lo que queremos hacer es un puente, porque ya vimos todo lo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hay algo que nos hace de puente muy bien, es la expresión aramea, antigua, que después pasa al hebreo, que es el ruaj, ¿sí? La palabra ruaj, que significa aliento, tal cual puede ser viento, etcétera, pero cuando se expresa en el Antiguo Testamento, aunque tiene todas estas connotaciones de lo que es el ruaj, particularmente habla del aliento divino, es decir, el Espíritu Santo como aliento divino, y que después se retoma en el Nuevo Testamento como precisamente ese viento impetuoso que bajó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y que vino a transformar completamente aquellos corazones que estaban llenos de miedo, que estaban llenos de dudas, en corazones valientes, en corazones con certeza y con una fe firme en el resucitado, ¿sí? Es ese Espíritu Santo que desde el Antiguo Testamento se presenta como ese aliento de Dios, como esa fuerza divina que da vida a sus criaturas y que se le da pues esa calidad de ser dador, Señor y dador de vida. Es interesante ver que ya desde el Antiguo Testamento, cuando se habla del Espíritu de Yahvé, se va empezando a vislumbrar una descripción como algo personal de Dios, como una presencia personal de Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en Moisés o vemos en los profetas que se habla de que el Espíritu lo poseyó, que se adueñó de aquella persona, pues se habla como de alguien, ¿verdad? Aunque nuevamente, o sea, no está claramente revelado, pero ya hay allí como unas señales, unos signos de quién es realmente el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ese mismo Espíritu Santo es el que le permite al profeta, por ejemplo, proclamar la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que antes decíamos, en las Biblias todavía más antiguas, cuando estaba hablando el profeta decía, oráculo del Señor? ¿Se acuerdan? Ahora, muchas veces en la liturgia nos confundimos porque se lee un texto y ya se cambió la palabra oráculo por la palabra de Dios, y la gente dice, te alabamos, Señor. No, espérate, todavía no es, todavía no terminó la lectura. Está confirmando que eso que dice el profeta viene de Dios, es palabra de Dios. Y de ahí viene precisamente la expresión que nosotros retomamos en la liturgia. Por eso cuando estamos en la liturgia es del todo incorrecto decir, esta es palabra de Dios. No. Entonces la que sigue no. La segunda lectura entonces ya no. Antes, ¿saben qué decían?
esta también es palabra de Dios, como si tuvieran, como si fuera una competencia, ¿no? No, no hay necesidad. No, es que no estamos haciendo una afirmación. Estamos dando una exclamación de fe. Cuando decimos palabra de Dios, estamos haciendo lo que hace el profeta. Porque en ese momento el Señor nos toma como lo que somos profetas por el bautismo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy allí proclamando la palabra de Dios, estoy dando testimonio de que no es mi palabra la que estoy proclamando, sino la de Dios. Y por eso, ¿qué respondemos nosotros? Te alabamos, Señor. Y todavía hay algunos más vivos, que cuando terminan dicen, palabra del Señor. Sí, chucha. No. Palabra del Señor solamente del Evangelio, para dar a entender que es la palabra de Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, nada más para que eso lo tengamos en cuenta, nomás se hace una pausa, terminar de leer, palabra de Dios, no más. Y la asamblea responde con su fe, ¿verdad? Dando testimonio también de que acaba de escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, te alabamos, Señor. Que dice, te alabamos, Pedro, que estás ahí, Pedro de los Palotes, Perico de los Palotes que acabas de leer. No, te alabamos, Señor. Te alabamos a ti, ¿verdad? O gloria a ti, Señor, también. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que es Dios. Como dice el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, que cuando en la liturgia se proclama la palabra de Dios, es Dios mismo el que habla. Esa es fe nuestra católica, hermanos. Por eso no podemos distraernos, nos está hablando Dios. Está usando como instrumento vivo al que se ofreció para ese servicio. ¿Sí? Pero está hablando Dios. Está hablando Dios. Y cuando se proclama solemnemente en la liturgia el Evangelio, es Cristo mismo quien habla, dice el Concilio Vaticano II. Qué hermoso, ¿eh? Bien, entonces vamos por allí. Bueno, no terminaríamos toda la noche de poder ver esto. Por eso tienen sus apuntes, para que ahí ustedes lo revisen. Ahí hay un montón de textos. Yo los invito a que de veras los analicen, los revisen, porque es bien interesante toda esta doctrina neumatológica. Es decir, toda esta doctrina sobre el Espíritu Santo que es abundante, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como en la mayoría de las cartas de Pablo y las cartas católicas que también se llaman, y el Apocalipsis no se diga. Hay una gran enseñanza de quién es el Espíritu Santo, incluso desde el Antiguo Testamento. No sé si esté en los programas de esta escuela dar un curso de neumatología. Valdría la pena, Valdría la pena que hubiera un curso de neumatología. No lo sé, la verdad. Esto es muy hermoso. Aquí, ¿se acuerdan que una vez yo les hablé de la pericóresis, o no se acuerdan? ¿Sí? Que es ese dinamismo interior de Dios en donde, sin confundirse en ninguna de las personas y respetando cada quien la identidad del otro y teniendo clara identidad cada persona de sí mismo, son capaces de compartirse unos a los otros, creando una relación tan estrecha que es una relación no solamente vinculante como en nosotros, sino una relación sustancial. Esto es un poco difícil de entender, porque entre nosotros, los seres humanos, la relación siempre es a lo más vinculante. ¿Qué significa? Que existe una relación entre dos personas, pero no es sustancial como en el caso de Dios, porque en el caso de Dios las relaciones son sustanciales, y pertenecen a la misma esencia de Dios. ¿Sí? Pertenecen a la misma esencia de Dios. Bueno,
En este sentido, partiendo de esto que yo les digo, vemos cómo todo en el Nuevo Testamento encontramos una relación muy estrecha entre la acción salvadora de Jesucristo y la donación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que cada acción salvadora de Jesús, cada palabra de Jesús, cada enseñanza de Jesús, cada parábola de Jesús, cada milagro de Jesús, cada una de las acciones de Jesús siempre están, ¿verdad?, avaladas, fortalecidas con la presencia del Espíritu Santo. Él, que es el don de Dios, es el don del Padre, está allí presente en cada momento. Por eso aquí es muy importante que nosotros, sabiendo que Jesús es la palabra viva del Padre y que en la Sagrada Escritura nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo, siempre tengamos en cuenta que cuando leamos, meditemos, escuchemos la palabra de Dios, nos encomendemos al Espíritu Santo, para que sea el Espíritu de Dios el que por dentro nos vaya comunicando la verdad que por fuera nos está llegando a través de la meditación o la lectura o la escucha de la palabra de Dios. Qué importante es eso, hermanos. Qué importante es eso, ¿no? Porque hay siempre una estrecha relación entre Jesús y el Espíritu en toda la obra de la salvación. Bueno, ahí hay muchos textos nuevamente. Simplemente enumero los 3 bloques que ya ustedes ahí los tienen, ¿verdad? De cómo se habla del Espíritu. Hay como 3 maneras, el Nuevo Testamento tiene como 3 maneras de hablar del Espíritu Santo. En primer lugar, aquellos que describen al Espíritu Santo como una persona divina. Ya lo dijimos, ¿sí? Como en muchas ocasiones se habla de una persona divina. Otra en la que se menciona el Espíritu Santo como una fuerza carismática. ¿Qué significa esto? Como un don que viene y transforma a la persona, como algo que es recibido. Nosotros recibimos muchos dones. Desde que fuimos bautizados recibimos muchos dones, pero todos esos dones que hemos recibido tienen como centro, como principio donante al Espíritu Santo. Él es el don de Dios por excelencia, ¿sí? Él es el don, el Espíritu de Dios. Y a través de ese don que se nos comunica en nuestro bautismo, en nuestra confirmación, cada vez que recibimos un sacramento, cada vez que recibimos la Eucaristía, cada vez que estamos en oración, cada vez que nos ponemos en un ambiente espiritual, ese don del Espíritu Santo es una fuerza carismática que tiene el poder de transformar el corazón, ¿sí? Y el tercer bloque de textos nos pone al Espíritu Santo como una fuerza divina, es decir, no es una fuerza humana, no es una fuerza cósmica, como, no sé, en otros tipos de creencias como la de Zoroastro o en otro tipo de visiones, como la visión filosófica de Baruch Spinoza, que después siguió esa visión Albert Einstein y algunos científicos, en que ven como esa fuerza cósmica que comunica el dinamismo a la realidad. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, contemplan que Spinoza decía que la naturaleza es Dios. Dios y naturaleza es lo mismo. O sea, no es que haya un Dios personal, todo es Dios. Todo es Dios, ¿verdad? Y entonces todas esas leyes de la astrofísica, por ejemplo, o todas esas leyes que vemos a través del microscopio en el comportamiento de los microorganismos. Por cierto, hace poquito vi un video que me emocionó mucho de un
de un átomo. Eso es realmente algo estupendo, ¿no? Poder ya ver hasta un átomo, fíjense hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que es algo muy difícil. Bien, entonces toda esa realidad que tenemos nosotros, frente a nosotros, es algo realmente que puede ser confundido como una fuerza impersonal, ¿cómo podemos decir? Pues sin ninguna finalidad, sin nada, simplemente está allí, como una fuerza cósmica. No. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de una fuerza que viene de Dios, una fuerza que viene de Dios, ¿sí? No es como en los, ¿cómo se llama? Como los Jedi, ¿verdad? Los Jedi, ¿cómo es los Jedi? La fuerza esté contigo, ¿verdad? No, eso no es así. No funciona así, no somos Jedi, ¿sí? En la guerra de las galaxias. Bueno, ya esto es redundar en lo mismo. Le seguimos aquí porque es redundar en lo mismo. Nada más tener presente que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, ¿sí? Ahora, nada más una pequeño subrayado. Como nosotros en la experiencia empírica solamente tenemos, en nuestra experiencia empírica, que personas son personas humanas. En nuestra experiencia empírica no tenemos otro tipo de experiencia, ¿o sí? ¿O a alguno de ustedes la Virgen le habla y... A mí no. Yo nunca he visto a Dios. En otras palabras, empíricamente nunca lo he visto. Por mi fe es otra cosa. Pero empíricamente yo nomás que veo personas humanas. Entonces, cuando me hablan del Padre, pues tengo una analogía de lo que puede ser mi Padre Dios. ¿Por qué? Porque empíricamente yo he tenido padre y conozco muchos papás, ¿sí? Entonces, puedo yo hacer esa analogía, no es tan trabajoso hacerla. Cuando escucho de Jesús, pues también, porque Él se hizo hombre como nosotros, y entonces también de alguna manera puedo tener una identificación. Pero el problema es con el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo yo no tengo ninguna experiencia empírica y realmente un pichón a mí no me dice mucho del Espíritu Santo. Sinceramente, y menos que no me gustan los pichones porque los sufro mucho en las iglesias, ¿no? Los sufrimos un chorro, ¿no? Entonces, había un padre que hacía caldo de pichón. Bueno, pero no, o sea, nos cuesta más trabajo, como no tenemos una conexión empírica que nos permita hacer la analogía, por eso nos cuesta más trabajo reconocerlo como persona. Pero ahí es donde entra nuestra fe, hermanos, porque Jesús lo ha revelado. Como cuando San Agustín dice que cuál de los sentidos, a ver si se acuerdan, cuál de los sentidos nos da testimonio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cuál? No, para nada. Yo veo un pan, veo vino. Mi vista no me dice que hay. La vista, no. El olfato, no. La hostia casi no huele a nada, pero el vino huele, y bastante alcohólico, son 18 grados, ¿sí? Tampoco el olfato, ni el gusto tampoco, ni el tacto. El sentido de la fe. No, sentidos de los 5 sentidos. El oído. ¿Por qué? ¿Por qué el oído? Quiere decir que Dios suelta una hostia, entonces, ahí está Jesús. Porque se declara. A ver, desarrolla más tu pensamiento. Porque se percibe. Porque lo decimos. Santo Tomás, que era un sabio, ¿sí? Decía, para mí me basta con que Jesús lo haya dicho. Jesús lo dijo. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Y con esa declaración
yo tengo no necesito más. Por eso el oído dice que es el único que no engaña, dice Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, no cualquiera. Entonces, él dice eso. Entonces, cuando yo escucho las palabras del sacerdote, que es Cristo presente en el altar, necesita mucha fe para eso. Que escucho que ese Cristo que está ahí en el altar, donde el sacerdote está en persona Christi, y que dice, esto es mi cuerpo. Yo, ¿cómo se llama? Hago un homenaje de mi conciencia y de mi corazón y digo, así es, Señor. Esta es mi sangre. Así es, Señor. Lo escucho. Señor mío, Por eso decimos, Señor mío y Dios mío. Porque estamos haciendo... No sabemos escuchar, por eso no podemos contestar. ¿Cómo? No sabemos escuchar, o sea, escuchamos lo que queremos. Ese es otro problema. Podemos escuchar la voz de Dios, lo que Dios nos está transmitiendo. Pues sí, pero ese es otro problema. O andamos viendo ahí, estamos viendo los TikToks, o estamos viendo el YouTube ahí en la misa, pues no, ¿verdad? Otra cosa, una recomendación. Cuando se hace la consagración, dice allí en las rúbricas son las indicaciones que nos va dando al lector, al sacerdote, cómo vamos a ir haciendo las cosas. Dice, una vez que se eleva la hostia, se presenta al pueblo. No es para adorar. No, me refiero, no es para que presentarle al Padre, no. Por eso está por Cristo con él y en él. Ahí sí se presenta al Padre, ¿verdad? Pero aquí, si se fijan, hay padres que la ponen acá. No han leído bien la rúbrica. ¿Por qué antes hacía esto el sacerdote? ¿Por qué? Pues exacto, para que la gente lo viera. Se presenta al pueblo. Y significa, se presenta al pueblo, quiero que me digan, porque agachan la vista. A ver, espérense. Por favor, silencio. Aparte de cerrar los ojos, hay gente que se pone de rodillas y cierra los ojos orando. Cuando el Padre el sacerdote lo ha dicho que es de frente viendo al Señor. Tiene que ver. Sí, hay que ver. Si está ciego, pues ni modo, ¿verdad? Pero, pues ni modo. Pero si tienes ¿cómo se llama? El sentido de la vista, tienes que ver, estás viendo un milagro. No están pidiendo cada ratito milagros. Todos los días está enfrente de un milagro en la Eucaristía. Es un milagro, porque eso ya no es pan. Ya no es pan, ¿sí? Es Cristo. ¿Recuerdan esa anécdota? Ya se la dije, ¿no? De Santo Domingo Sabio. El niño, el adolescente que era monaguillo de San Juan Bosco. ¿Sí se acuerdan? Que él, pues como era monaguillo, le ayudaba a preparar todo lo que se necesitaba para la misa. Entonces preparaba el cáliz. Entonces en una ocasión que estaba preparando el cáliz, agarró la forma de la hostia y le dio un beso y la puso ahí en la patena y lo vio San Juan Bosco y le llamó la atención. Lo puso a pensar. Este muchacho, yo creo que hay algo del catecismo que no se ha aprendido bien. Y ya terminó la misa y le dijo, a ver, ven para acá, Domingo. Te vi haciendo algo muy extraño. ¿Por qué? Si tú sabes que antes de la consagración Cristo no está en la hostia, ¿por qué le diste un beso? Dice, sí, yo sé que no está allí, pero le di un beso para que cuando usted lo consagre, Cristo reciba un beso mío. Fíjense nada más. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Eso es fe. Eso es fe. Bueno, ok. ¿Qué más? A ver, aquí. Bueno, decíamos pues que cómo reconocemos nosotros que el Espíritu Santo es una persona, porque dijimos que el obrar sigue al ser, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que nosotros en las acciones, en las misiones del Espíritu Santo, que es la palabra correcta de decirlo, en las misiones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hace nada por su cuenta. El Espíritu Santo no hace nada por su cuenta, sino que es enviado por el Padre y el Hijo. ¿Cómo decimos en el credo?
que procede del... ¿Y qué significa esa palabra procede? Que viene con la misión de... ¿Ok? Entonces, esas misiones del Espíritu Santo son las que nos permiten a nosotros reconocerlo en su actuación, ¿verdad? Nosotros podemos reconocerlo como especialmente palpable en la iglesia. Cuando nosotros realmente sabemos abrirle el corazón al Espíritu de Dios, experimentamos su fuerza en nosotros que nos empuja a dar testimonio de nuestra fe, a dar testimonio de la Santísima Trinidad, a dar testimonio del reino, ¿sí? Es el Espíritu Santo que actúa con poder el que nos hace ser. Y eso, hay una palabrita muy interesante que seguramente ustedes ya conocen, que es la palabra parresía. ¿Qué es la palabra parresía? ¿Se acuerda alguien? ¿No? La parresía es esa actuación, vamos a decir en el creyente, puede ser más amplio, pero empecemos creyente, que lo hace actuar con valor, con valentía, sin miedo. Fíjense, esto se queda muy demostrado sobre todo en los mártires. Pensemos, por ejemplo, en nuestros mártires. Pensemos en nuestro primer mártir, ¿cuál fue? San Felipe, no, mexicano. San Felipe de Jesús. Sí, está bien, el primer mártir de la iglesia fue Esteban, perfectísimo, pero mexicano. San Felipe de Jesús, ¿verdad? Que San Felipe tuvo la oportunidad de que no lo mataran. Se pudo salvar y no quiso. Él dijo, no, yo me voy a entregar. Y se entregó, ¿verdad? Muy interesante. Tenemos, por ejemplo, a San Cristóbal de Magallanes, igual. El Padre Pro, igual, ¿sí? Todos ellos tuvieron la oportunidad, disculpen la expresión, de salvar el pellejo y no quisieron. Y está nuestro último, San Joselito, ¿verdad? Del Río, que también tuvo la oportunidad de renegar de Cristo y no lo hizo, aunque le pelaran los pies, le escalparan los pies y todo eso, no lo hizo. Bien, entonces, ¿por qué? Alguien dice, bueno, estos están locos, les falta un tornillo, esos que se echaban a los leones y que decía San Ignacio de Antioquía, estoy que me muero porque me echen a los leones, a las fauces de los leones. ¿Qué tiene este? El Espíritu Santo, es lo que tienen. Esa locura del amor que solo el Espíritu de Dios puede infundir en el creyente. Solo el Espíritu de Dios, nadie más. Porque el otro espíritu siempre nos va a decir, no hombre, ¿para qué tanto? No le hagas caso, no sé cuánto. Yo recuerdo que alguien por allá en Culiacán le conmovían mucho las personas que vivían en situación de calle. Pero mucha gente le decía, no te metas en líos. Mira, ¿qué tal si se te mete por ahí alguien malo? Ya ha habido casos en los que se mete un violador y viola a las mujeres que están ahí, que esto y que lo otro. ¿Era el pingo? Era el enemigo que no quería, porque el Espíritu Santo le estaba inspirando a ese buen hombre a hacer esa obra. Y la hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hizo caso al otro, ¿verdad? ¿Se enfrentó a problemas? Claro. ¿Tuvo broncas? Claro. Pero hizo la obra de Dios, ¿sí? ¿Y quién lo empujó a eso? ¿Qué es lo más fácil? Pues, ¿verdad? ¿Cómo decimos ahora? No te enredes. Yo sospecho que esa expresión viene del enemigo, que viene del enemigo. Bueno, ya sabemos la hermosa doctrina sobre los dones. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13 o 12, siempre me confundo, que habla de los dones, del amor sobre todo. Si no tengo caridad, nada soy, etcétera, etcétera. 13, bien.
Y también en otros textos, que ahí los tienen, ahorita no lo recuerdo, es muy claro San Pablo, muy claro sobre los dones y cuáles son más. ¿Cuánto es más grande y más importante un don en la iglesia? A ver. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es más grande, más importante? ¿Cómo? Cuando está al servicio de los demás. Exactamente, es decir, cuando está para la edificación de la comunidad. Ese es un criterio muy claro que el San Pablo nos dice. Por eso cuando habla del don de lengua dice que ese edifica solamente a quien lo tiene, ¿sí? Pero que no edifica a la comunidad. Por eso San Pablo lo pone como el don que menos debemos de andar aspirando, ¿verdad? Y pues mucha gente quería tener el don de lengua. También eso a mí me prendía mis foquitos, ¿sí? Dice, bueno, ¿por qué todo el mundo quiere tener el don de lenguas? ¿Verdad? Cuando hay dones más importantes. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio que San Pablo nos dice acerca de la jerarquía de los dones. ¿Cuáles son superiores? ¿Cuáles son están más arriba? Entre más sean para la edificación de la comunidad, más excelsos son. Por eso la caridad está por encima de todo, ¿verdad? Porque no hay absolutamente nada que pueda construir la comunidad, que pueda edificar a la iglesia, que el amor, ¿sí? Por eso está por encima. Pero bien, es entonces otra cosa que nos enseña San Pablo de la gran diversidad de carismas, pero que es un solo espíritu. Es un solo espíritu. Por eso San Pedro llega a decir un solo Señor. ¿Qué más? Díganme. Un solo bautismo. Un solo Padre. Un solo Dios y Padre, ¿verdad? Un solo Señor, un solo Dios y Padre. Queriendo remarcar la importancia que tiene la unidad. Ustedes saben que en la misa, creo que ya te los comenté, en la misa hay 2 epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? Epíclesis significa invocar sobre. Invocar sobre. Epi, sobre. Kletos, hablar, invocar. Esa invocación, hay 2. ¿Se acuerdan cuáles son? Siempre en la misa hay 2 epíclesis. Una se nos pasa de largo, la otra a veces también, pero no siempre. Una es cuando es muy clarita, cuando el sacerdote impone sus manos sobre las ofrendas eucarísticas. Esa es una epíclesis, porque ahí el sacerdote está invocando al Espíritu Santo para que transforme el pan en el cuerpo de nuestro Señor y el vino en la sangre de nuestro Señor. Esa es la primera. La otra a veces se nos pasa de largo. En la otra invocación del Espíritu Santo lo invocamos para que sea el que una a todos nosotros, ¿verdad? Le pedimos la unidad de la iglesia, el Espíritu Santo. Pongan atención la siguiente vez que vayan a misa y pónganse muy, muy abusados en cuando se vuelve a hablar del Espíritu Santo, y siempre ustedes lo van a tener allí en relación con la unidad, porque es el Espíritu Santo el que suscita la unidad a través de la diversidad. Eso se me hace a mí tan rico, tan importante, pensar que la unidad no es uniformidad. En las cosas de Dios no se trata de la uniformidad, sino de la unidad. Y muchas veces hemos confundido. Ahorita les voy a decir algo que a lo mejor me va a costar una regañada, pero no le hace. Échele. Miren, resulta que por allí algún padrecito nuevo que tiene ahorita un cargo ahí, yo pues lo respeto mucho y eso, pero esas cosas a mí no me cuadran. Pues se le ocurrió y le dijo el obispo le dijo que sí, que cada uno de nosotros, los sacerdotes, nos compráramos un ornamento, todos iguales, hechos todos en un mismo lugar, para que cuando concelebremos con el obispo todos estemos iguales.
Pues fue lo que yo dije, está bueno. Pero yo no lo voy a comprar, yo voy con mi estolita, ¿verdad? Que me saquen de la foto, pero yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque no. Porque no, o sea, no es unidad eso. Se confunde unidad con uniformidad, ¿sí? Se confunde. A veces que llega un laico para servir, llega bien vestido. Es que no traigo uniforme para dar la comunión. ¿Y quién te dijo? ¿En dónde dice? Eres laico. Eres laico, ¿verdad? Está bien, ustedes si se ponen de acuerdo y quieren traer su uniforme, no me opongo, yo no me opongo. Me opongo a yo comprar uno, ¿no? Eso sí me opongo. Gastar 3,000 pesos para algo que voy a usar cada no sé cuánto, no. ¿Sí? Entonces, cada venida de obispo, ¿verdad? Sí, entonces no, a lo mejor me va a costar una regañada, como le digo, pero ni modo. Pero sí, o sea, no, a mí no me parece eso. Y que así que como les digo, hubo una vez un encargado de ministros que llegó, un ministro venía de trabajar, venía bien, no venía en chanclas, no venía en short, no venía peinado, venía bien, pero con ropa de civil, vamos a decir así, ¿no? Sí, normal, sí, está así, bien, ropa, no le permitió servir. Y estaba ahí después muy triste aquella persona porque pues quería servir. ¿Y qué te pasa? No, pues es que no, lo puse como palo de gallinero. Dije, ¿por qué? Le dije, ¿por qué? Dije, sí, o sea, ¿qué aquí es lo importante? O sea, nos pasa como lo que Jesús denunciaba, ¿verdad? Que por estar pagando el impuesto del comino y de la pimienta y no sé qué cuántas cosas, se olvidaban de hacer el bien, la caridad, la misericordia. Lo importante, no confundamos, el Espíritu Santo es un espíritu de unidad, que a través de la diversidad, de la riqueza que nosotros poseemos todos, a cada uno nos da nuestros dones y tenemos diferentes dones para trabajar en la unidad. ¿Sí? No se trata de que seamos todos iguales. Por eso hay ciertas cosas ahí de movimientos o grupos de la iglesia que a mí no me gustan. Los respeto, es que no me meto yo, pero no me gustan personalmente cuando quieren que todos estén así, ¿verdad? Así, como si no somos soldados de Cristo, pero no de los que andamos marchando, ¿verdad? Así. Bueno, cierro el paréntesis, ya después vendrá el regaño. No es la primera vez, así que no se preocupen. La acción transformante del Espíritu en los corazones de los hombres. Esto que me parece a mí tan hermoso. Por eso me encantan los profetas. Me gustan mucho los profetas. Porque algo que tienen los profetas es eso. Ellos se dejaron, y esa es la palabra, hermano. No sintamos vergüenza de decirla. La palabra es, se dejaron enamorar por Dios. Son enamorados de Dios los profetas, con todo y sus miserias, con todo y sus errores. Pero eran enamorados de Dios. Los profetas fueron enamorados de Dios. Y por eso nosotros tenemos mucho que aprender de lo que nos dicen, de lo que nos legaron, de la revelación que Dios nos comunicó a través de ellos. Indudable, mucha riqueza. Pero sobre todo, aprendemos mucho de sus personas, de su testimonio, de sus estilos de vida. A algunos les iba como en feria. Pero ahí estaban. ¿Por qué? Porque eran enamorados de Dios. Esos son los que le llaman en la palabra de Dios los anawim, los pobres de espíritu, el resto de Israel, los fieles del Señor, para quienes lo más importante era hacer la voluntad de Dios, que era la principal consigna de sus existencias, hacer la voluntad de Dios. Qué importante es eso. Y que eso les costó muchas veces sufrimiento, les costó persecución y hasta muerte.
pero ellos siempre se mantuvieron firmes, firmes. Y en el Nuevo Testamento tenemos como el gran Anahuim de Dios a Jesucristo, por supuesto. Jesucristo es el gran Anahuim de Dios. Yo no vengo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. De mi Padre que está en los cielos. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, todo está hecho. Todo está consumado. Hasta el último momento. ¿Cuál fue el modo como Jesús amó al Padre? Ya se los dije. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el modo? El amor de Jesús es un amor de obediencia, de fidelidad. La manera como Jesús amó al Padre, su forma humana, en su humanidad, fue un amor obediencial. O una obediencia amorosa, ¿verdad? Como quieran ustedes. Así es, en todo momento. Para él eso era amar al Padre. Amar al Padre era... Por eso el Padre es capaz de decirle, este es mi Hijo amado, quien me complace. Algunos traductores así lo ponen. Quien en todo momento está buscando complacerme. En todo momento Jesús está atento a complacer al Padre. En todo momento. Y por ende, ¿cuál es el amor de Jesús hacia nosotros? Es amor solidario, de solidaridad. Así como el amor hacia el Padre fue un amor de obediencia y de fidelidad, hacia nosotros fue un amor de solidaridad. Se hace solidario con nosotros. ¿Sí? Y por ahí va el modelo del amor también para nosotros. Obedientes al Padre, solidarios con los hermanos. Bueno, por eso vemos que también una Anahuim es la Santísima Virgen María. Ella es una Anahuim de Dios. ¿Por qué? Porque ella es capaz de decir, a pesar de... No era tonta María. Sabía todo de la luz que se le venía encima al aceptarse la Madre de Dios. Al aceptar quedar embarazada sin que la haya embarazado su esposo José. Todas las sospechas naturales. No me van a decir que si alguna de ustedes, alguna de sus mujeres les dice, es que estoy embarazada del Espíritu Santo, se lo van a creer. ¿Eh? ¿Hay quien dice eso? Bueno, entonces, ¿verdad que era un dilema tremendo? O sea, disculpen que lo ponga así, pero es para poner en perspectiva. O sea, María sabía esto. ¿Y qué dice? No, ¿qué dijo María? No, yo no me enredo. ¿Dijo eso? No, ¿sabes qué? Está bien, pero no. Pónmela de otro modo y sí acepto. Como a veces le decimos nosotros al Señor, ¿verdad? Le queríamos poner, ¿cómo se llama? Cláusulas al Señor. María no le puso ninguna cláusula. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? He aquí la esclava del Señor. ¿Verdad? Algunos le traducen como sierva. No. María dijo esclava. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Que significa según tu voluntad. Eso significa. ¿Sí? Por eso a mí me gusta eso, a veces lo repito mucho, pero es algo que me gusta, porque siento que al menos a mí me dice mucho, de que en la escala en la escala musical como la conocemos dodecafónica, existen 12 tonos, o sea, 7 tonos y 5 semitonos, ¿verdad? Bien, entonces son solamente 12. De tal manera que se interrumpen los semitonos entre el mi y el fa y entre el si y el do, ¿verdad? ¿Estoy bien? A ver los que saben de música aquí. ¿Sí? Ok. No hay si mayor, porque sigue el do.
solamente en María, sí. Sí sostenido no existe. Sí sostenido, perdón, sí sostenido. Sí sostenido, Dios en este caso, nuestra Madre Santísima, fue un do que viene siendo el dominante. Ok, o un sí sostenido. Un sí sostenido o un do que es el dominante. Exacto, muy bien. O sea, ¿por qué? Porque ella se dejó dominar por ese do y lo convirtió en un sí sostenido. En la escala musical no existe, ¿eh? Pero en María sí existe, porque ella sostuvo su sí hasta, dice, estuvo de pie frente a la cruz, siempre fiel. Por eso era una Anahuim, una pobre de Dios. Pobre de Dios significa no alguien que vive en la miseria, sino alguien que se desborda de su ser, se anonada de su ser, se hace nada para darse todo a Dios. Eso significa, ¿sí? Eso significa. Bueno, nada más que aquí me devuelvo. Entonces, aquí para que nomás subrayemos la importancia que tiene en la espiritualidad nuestra cristiana, la docilidad al Espíritu Santo, la inhabitación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros todos por nuestro bautismo tenemos al Espíritu de Dios, todos, ¿verdad? Pero a veces nosotros, a veces por nuestra falta de docilidad y por inclinarnos más hacia lo que no agrada a Dios, podemos sofocar al Espíritu Santo. Por eso está la advertencia, ¿verdad? No maten al Espíritu Santo. No es que lo matemos, lo matamos en nosotros, ¿sí? Por el pecado. Entonces, la importancia de estar siempre renovando nuestra obediencia, nuestra apertura, nuestra docilidad al Espíritu de Dios. Aquí lo dejamos para que podamos descansar un ratito. Yo tengo una duda, siempre le he tenido, a ver cómo interpreta. Ahorita que volvamos, para que descansen un poquito. O si quieren me la dice solito.
Vamos a continuar. Los videos han estado subiendo y pues duran poquito, ¿verdad? Ahí entonces ya no sé cuánto tienen de vigencia. Bueno, entonces yo los he estado subiendo en mi canal de YouTube, por si los quieren buscar ahí. Está como @chachoagg o Alberto Gutiérrez González. Ahí en la parte donde dice videos, también hay videos que ni vale la pena, pero están algunos cursos y entre ellos están este curso, por si alguien quiere ir repasarlos, ¿no? ¿Ok? Entonces están ahí, @chachoagg en YouTube o Alberto Gutiérrez González. ¿Ok? Bien, querían hacer una pregunta por allí. A ver. ¿Cómo lo interpreta la iglesia, padre? Entiendo la comunión de San Pablo con el Espíritu A ver, Santo. me hacen favor de guardar silencio porque no oigo. Trato de comprender la relación de San Pablo con el A ver, Espíritu guarden Santo. silencio. No lo escucho al Señor. Dígame otra vez, discúlpeme. Trato de comprender la relación de San Pablo con el Espíritu Santo, al grado de decir San Pablo, el Espíritu Santo y yo hemos decidido hacer esta misión. ¿Cómo lo interpreta la iglesia ahí? Porque yo lo entiendo así de que el Espíritu Santo tú me está dando la orden, yo obedezco. Pero en este caso es tanta la comunión de San Pablo con el Espíritu que dice, el Espíritu Santo y yo decidimos no ir allá o sí, o ir a este lugar y hacer esto. Ok, sí. Bueno, en primer lugar, la primera vez que se menciona eso es en el libro de los Hechos de los Apóstoles y habla la iglesia y el Espíritu Santo y nosotros la iglesia, la comunidad, hemos decidido, ¿verdad? Cuando se tiene al apóstol que faltaba, ¿se acuerdan? El que fue por un volado, por cierto. ¿Sí? Entonces, allí es cuando por primera vez se habla de eso. Y entonces, a partir de ese texto, y que después aparece otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay que interpretarlo de la siguiente manera. La potestad que tiene la iglesia precisamente porque está asistida por el Espíritu Santo. Y ese es un recurso también que nos sirve a nosotros para hacerles ver a nuestros hermanos separados que primero fue la comunidad y después fue la Biblia. La Biblia surge de la comunidad. No es que haya estado ahí paz, que apareció la Biblia y no. Fue la comunidad la que fue decidiendo, iluminada por el Espíritu Santo, cuáles libros eran los que estaban revelados y cuáles no. El canon que se llama el canon de los libros de la Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, lo decidió la iglesia. A partir de eso, ¿no? El Espíritu Santo y nosotros, la iglesia, hemos decidido. Es decir, la iglesia siempre asistida por el Espíritu Santo, nunca separada de él. De hecho, cuando nosotros decimos en el credo, yo alguna vez por ahí dije, a ver, esto me hace ruido. Que decimos, después de que decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor, y de vida, que procede del Padre, Hijo y Espíritu, y con el Padre y el Hijo ¿qué decimos enseguida? Sí, todo, después de que termina la cláusula del Espíritu Santo, ¿qué decimos? Y creo en la iglesia. Yo le dije a un teólogo, a ver, como buen filósofo, ¿qué es eso? No entiendo, yo cómo voy a creer en la iglesia. Yo creo en Dios, en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, ¿cómo voy a creer en la iglesia? Dice, hay que entenderlo bien. No es que nosotros creamos en la iglesia, sino que creemos en la presencia que tiene el Espíritu Santo. En la antigua fórmula decía, creo en el Espíritu Santo y en la iglesia, como diciendo que estaba iluminada por el Espíritu Santo. Creo en esa iglesia iluminada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es el error de ellos, pues, de que ellos casi le pegan con la Biblia a uno que yo lo que diga la Biblia
la Biblia, sí, pero ¿quién interpretó la Biblia y quién la hizo? La iglesia. ¿Sí? Lo más sencillo es decirle, a ver, ¿en qué parte de la Biblia dice cuáles son los libros de la Biblia? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso lo decidió la iglesia. Sí, dice, no, es que ahí dice cuántos. No. Lo que está en los numeritos ahí de cuántos son, eso esa es cuestión de edición. Pero ¿en qué parte, en qué texto de la Sagrada Escritura dice cuáles son los libros revelados? En ninguna parte. Entonces, bueno, no sé si respondí más o menos su pregunta. ¿Sí? Ok. Nos vamos a ir hasta esta parte de aquí. Me pasé algunas láminas por cuestión de tiempo. A ver. Ok. Porque me parece bien importante. La incorporación. Esa palabra es una palabra muy poderosa, Teológicamente es muy poderosa. Y vamos a verla desde dos sentidos para poder comprenderla. En primer lugar, antes de hablar de los sentidos, tenemos que aclarar algo. Para nosotros los creyentes en Jesucristo, el cuerpo es algo digno. Nosotros no estamos con esas escuelas filosóficas dualistas que vienen desde antiguo, ¿sí? Que vienen desde muy antiguo y que han ido apareciendo a lo largo de la historia, después con René Descartes y después con Kant y después con no sé cuántos, hasta ahora con el posmodernismo. Han ido apareciendo nuevamente también las filosofías orientales que hablan como una especie de desprecio del cuerpo, que todo lo que es corporal, material, es malo y todo lo espiritual es bueno. Y la manera más fácil de echar abajo ese argumento es el siguiente. Si todo lo corporal fuera malo, Dios no nos hubiera hecho cuerpos. Y Cristo no se hubiera hecho cuerpo, no se hubiera encarnado si fuera malo. ¿Y quién de nosotros puede hablar de la carne de nuestro Señor Jesucristo como algo malo? Al contrario, hablamos, ¿verdad?, precisamente de que es algo muy santo, ¿verdad? Y que, por un lado, y por otro lado, que nosotros no somos, ya les dije en una ocasión, no somos espíritu, ni somos cuerpo. Perdón, no tenemos espíritu ni tenemos cuerpo. Somos espíritu y somos cuerpo. Somos, no tenemos, ¿sí? No es algo que sea un añadido. Bien, a partir de allí, entonces, cuando hablamos de incorporación, estamos hablando de algo muy fuerte, ¿sí? Que va hacia la raíz más profunda de nuestra existencia. Al incorporarnos a Cristo, a ser parte de su cuerpo, significa que hay una transformación muy profunda en nuestro ser que se dio el día de nuestro bautismo. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos incorporó a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Y quién logró la inhabitación de Dios en nuestras almas? El Espíritu Santo. Fíjense la importancia que esto tiene. Porque el Espíritu Santo actúa con poder en la iglesia. Y ese poder se manifiesta de manera muy particular en los sacramentos. En cada uno de los sacramentos el Espíritu Santo actúa con poder. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una conciencia clara de nuestro bautismo, nuestra conciencia bautismal, nuestra conciencia clara de nuestra confirmación, nuestra conciencia clara de nuestras celebraciones litúrgicas. ¿Quién es el agente principal en la liturgia? El Espíritu Santo. Ustedes saben que la misa, la Santa Misa, por ejemplo, es una oración. ¿Quién está dirigiendo esa oración? Jesucristo. ¿Con el poder de quién? Del Espíritu Santo. ¿A quién? Al Padre. Si fijan, casi en toda la misa le estamos hablando al Padre. Es Jesús que está hablándole al Padre por obra del Espíritu Santo. Es Él que está hablando. Hay una pequeña parte donde se interrumpe, después de la doxología,
en donde nosotros le hablamos a Jesucristo. Pero es un momento muy cortito donde le hablamos a Jesucristo. Por lo regular, toda la misa es una oración que Jesús dirige al Padre. Eso es muy hermoso, porque es Jesús cabeza y cuerpo. Es decir, todo el Cristo presente en la iglesia, presente es decir, siendo la iglesia, está allí elevando su plegaria al Padre. Esa es la misa. Eso es la misa. Entonces, por eso para nosotros es tan importante la incorporación a Cristo como medio de salvación. Dicho de otra manera, si no estamos incorporados a Cristo no podemos salvarnos. ¿Y cómo se hace esa incorporación? Por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo, ¿sí? No sé qué me pasa aquí. Bueno. Bueno, ya lo vimos esto. Bueno, también los diferentes nombres que recibe el Espíritu Santo. Simplemente, cuando se habla de los nombres del Espíritu Santo, estamos queriendo identificar sus diferentes atributos. ¿Y por qué queremos identificar sus atributos? Pues para poder reconocer las diferentes acciones que el Espíritu Santo, las múltiples acciones que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por eso le llamamos de tantas maneras, pero las que más le llamamos es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, ya aclaramos al principio qué significa eso, ¿sí? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, o simplemente el Espíritu Santo. Aquí yo los invito a que podamos darnos cuenta de que nuevamente volvemos, la gran diversidad de textos que se refieren al Espíritu Santo nos hacen ver dos cosas. En primer lugar, la clara intención que tuvo nuestro Señor Jesucristo de revelar al Espíritu Santo como una persona distinta a Él y al Padre, y que es Dios como el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todo lo que nosotros tenemos en el credo, a través de todos esos textos nosotros lo podemos descubrir, ¿sí? Claro, en algunas partes está dicho de un modo, de otro modo, entonces, pero es importante que nosotros podamos como ir a esos textos que ustedes los tienen ahí en sus apuntes, para que en un momento tengan claro que esto pues no es producto de la imaginación de nadie. Ahí viene, allí está claro, no viene de una manera sistemática. Nosotros estamos acostumbrados a lo sistemático, no lo vamos a encontrar así, como cuando ayer fui a comprar verdura ahí al mercado que está ahí, que tengo vecino, el mercadito, y entonces un señor ahí que probablemente era protestante, pero buena gente, me dijo, a ver padre, dice, ¿dónde dice que de los padres en la Biblia? Digo, es que si tú quieres encontrar así tal, no lo vas a encontrar, pero hay muchos textos, variedad de textos, desde lo que dice nuestro Señor Jesucristo, vienen los Hechos de los Apóstoles, vienen las cartas de Pablo, de cómo habla de los presbíteros. Yo soy un presbítero. ¿Pero por qué le dicen padre? Ay, Dios. Sí. Entonces, no, o sea, porque es que ahorita no quiero decir mucho de eso porque es muy largo, pero en realidad sabemos, porque Jesús dice, ¿verdad? A nadie le llamen padre en la tierra más que a Dios. Todos estamos desobedeciendo. Es que hay que entender los textos. Hay que entender lo que nos quiso decir. ¿Dónde está mi agua? Es esta. Hay que entender lo que quieren decir los textos, no nada más interpretarlos de manera... El literalismo, escuchen esto, el literalismo es algo que no debemos nosotros practicar.
¿Qué es el literalismo? Que queremos que exactamente como dice allí. Cuando alguien me dice, es que allí dice así. No, fíjese que así no dice en la Biblia. En la Biblia lo dice en griego o lo dice en hebreo o en arameo. ¿Verdad? A ver, cítemelo en arameo y entonces le creo. O si este es el Antiguo Testamento. O cítemelo en griego. Pero así, eso es una traducción. ¿Verdad? Y los italianos, ¿cómo dicen? Tradurre e tradire. Traducir es traicionar. O sea, toda traducción, algo se lleva. Con algo se queda. Entonces, por eso tenemos que ir a las fuentes. Si alguien les alega, es que ahí dice. No, ahí no dice. Esa es una traducción en griego, en hebreo, en arameo, como está escrito originalmente. Si no, no cuenta tu argumento. ¿Sí? Bueno, este texto, estamos aquí volviendo un poquito a lo que ya dijimos, ¿no? Aquí, este texto para nuestro estudio de la Santísima Trinidad es de suma importancia. Fíjense bien, este texto está conectado íntimamente y son los dos grandes textos, ¿verdad? Este unido al de la transfiguración, ¿sí? Con el texto de Mateo 28, 19, que está al final del Evangelio de San Mateo, ¿sí? En donde Jesús nos da el último mandamiento: vayan y evangelicen, bautizándolos habla ahí de la fórmula trinitaria, muy claramente, muy explícitamente. Pero entonces aquí en el bautismo nosotros encontramos una teofanía triádica. ¿Qué significa eso? Que está Jesús, que está siendo ungido como el Mesías, ¿verdad? Pero no está siendo ungido por el Bautista, está siendo ungido por el Espíritu Santo, ya dijimos, ¿verdad? Él es la unción de Dios, el Espíritu Santo es el crisma de Dios, que hace Cristo a quien lo recibe, y en este caso es Cristo, que es el Cristo, ¿sí? El Cristo. Y la voz del Padre que constata que efectivamente Él es el escogido suyo, su Hijo ha sido escogido para salvar al mundo. Entonces allí, vamos a decir, en una visión plástica, en una escena plástica, encontramos ya presente a las tres divinas personas, cada una con una actuación particular. Cada una, el Padre con la constatación, el Espíritu Santo con la unción y el Espíritu Santo, y Jesucristo con la recepción del envío para ser el Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí está pues el mandato misional y la fórmula bautismal. Aquí quiero decir yo una palabra que me parece que es bien importante que tengamos claro. Miren. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cómo? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Exacto. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Jesús cambia el paradigma, ¿verdad? ¿Cuál era el paradigma del Antiguo Testamento? Ama a tu prójimo. ¿Cuál era el paradigma? Yo. El paradigma era cada quien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ok. ¿Tiene valor? Por supuesto. ¿Por qué? Porque aquí hay una doble enseñanza, ¿verdad? Por lo regular, las personas tenemos cuidado de sí mismos. Entonces, ahí que está diciendo, ¿qué nos está revelando la palabra de Dios? Pues la regla de oro. Trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti, ¿verdad? Está claro ahí. Pero el paradigma falla. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. En primer lugar, el ser humano es falible, comete errores. Por lo tanto, no puede ser modelo de amor, ¿sí? Porque finalmente le va a ganar el egoísmo. Pero además,
hay gente que no se ama. Hay gente que no se ama a sí misma. Entonces, si no se ama a sí misma, menos va a amar a los demás, ¿verdad? Porque va a proyectar la amargura, el odio que tiene contra sí mismo, se lo va a proyectar a los demás. Por lo tanto, es un modelo que falla, un paradigma que falla. Entonces, sí, fue lo primero que dije, ¿no? Fue lo primero que dije. Sí, por eso el mandamiento nuevo ya cambia el paradigma. ¿Cuál es el paradigma nuevo? Cristo. Cristo es el nuevo paradigma. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo nos ama Jesús? El que da la vida por nosotros, ¿verdad? El que da la vida por nosotros. El que lo da todo. El que es capaz de vivir la experiencia de la kenosis, del total vaciamiento de sí mismo para darse a nosotros. El que era rico se hizo pobre para enriquecernos. Ese es el nuevo modelo, es el nuevo paradigma. Bien, desde esa perspectiva, entonces, ¿cuál es la gran consigna que tenemos nosotros? Ya sabemos, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como Cristo nos amó. Esa es la misión que debe dar sentido a todo nuestro proyecto de vida. Todo nuestro proyecto de vida adquiere su sentido en el mandamiento del amor, ¿sí? Todo debe de estar siempre como leído, interpretado desde esa ley suprema que Cristo nos vino a traer desde su propio ejemplo. ¿Estamos bien? Pero ahora la cosa es cómo se puede perpetuar ese mandamiento aquí, en el mandamiento misional. Por eso el mandamiento misional, vamos a decir, es la parte, si me permiten, pragmática del mandamiento nuevo. Es la parte pragmática, es la que, vamos, ¿cómo digo? La que garantiza que se dé a cabo el mandamiento nuevo. Porque entonces cuando Jesús, antes de subir al cielo, les manda, no es, fíjense, está en imperativo. Id. Nosotros en nuestro español latino no tenemos esa expresión, ¿verdad? Id, bautizad, haced discípulos, ¿sí? Es imperativo. No es una forma, no es una conjunción verbal de otro modo, no es un subjuntivo, no es un indicativo, es un imperativo, ¿verdad? Hagan, es decir, no es una sugerencia, no es si les parece, les invito, no. Vayan, bauticen, ¿sí? Enseñen, es mandamiento, es mandamiento. Es el mandamiento misional. Por eso se insiste tanto en que no se puede ser discípulo si no se es misionero. Porque ¿cuál es una característica del discípulo? Obedecer al maestro. ¿Y qué me está mandando el maestro? Ser misionero. Entonces, si yo no cumplo con la parte misional, estoy siendo un mal discípulo. Porque no estoy obedeciendo. ¿Verdad? Entonces, no es algo optativo, ¿verdad? No es optativo. Evangelizar no es optativo para el cristiano. Es parte de la disciplina de la fe. Parte importante porque, ¿qué dijimos? Lo digo de otra manera, este es el mandamiento operativo del otro. Aquí es donde se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque entonces al ir haciendo discípulos, entonces ese mandamiento se garantiza en cada generación. En cada generación se garantiza. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se bautiza? Para poder entonces entrar, para que se cumpla esa inhabitación de Dios en el corazón, para que Dios venga a irrumpir en la vida de un ser humano a través del bautismo.
¿Y cuál es la fórmula del bautismo? ¿En el nombre de quién? De la Trinidad. De la Trinidad. Y ahí está muy claro, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa I es bien importante. Esa I es bien importante. Exígensela a los padres, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que se oiga, ¿verdad? Que se oiga. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque queda claro que están bautizándose en el nombre de las tres personas. ¿Y qué quiere decir eso en el nombre? En la persona del Padre. Están siendo bautizados en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Por eso algunas sectas protestantes que dicen que bautizan en el nombre de Jesucristo porque así dice la Biblia y así dice la Biblia, no están entendiendo el contexto. Cuando en el contexto que se dice que bauticen en el nombre de Jesucristo, está hablando del envío. ¿Y cómo fue el envío de Jesús? Un envío trinitario. No sé si me doy a entender. ¿Qué dicen los protestantes? Es que nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo porque así dice la palabra de Dios. Entonces no sabe lo que está diciendo. Lee bien los textos de la Sagrada Escritura. Cuando se ora, también siempre debemos de decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No necesariamente, porque cuando estamos orando en el nombre de Jesús, ya sabemos nosotros que está implícita en las otras personas, porque le estamos orando al Padre por el poder del Espíritu. Entonces, cuando yo digo que yo oro en el nombre de Jesucristo, siempre va a ser orar al Padre por el poder del Espíritu. Entonces, no hay problema allí. Lo mismo, o sea, que cuando dicen bauticen en el nombre de Jesucristo, ¿qué se está diciendo? Que se está implicando a la Trinidad. Implicando a la Trinidad. Bueno, yo quería ahí detenerme en este punto porque me parece de suma importancia. Bueno, ya esto ya lo vimos. Y la última y nos vamos. Bien, nuevamente. San Pablo suele comenzar así sus cartas. Varias de las cartas de San Pablo siempre utiliza diferentes fórmulas trinitarias que se quedaron. A ver, aquí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es difícil saberlo. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy interesante en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo nos encontramos, por ejemplo, himnos cristológicos. Sobre todo hay 4 himnos cristológicos. Tarea, investiguenlos, ¿sí? Pregúntenle si quieren al señor Google, pero investiguenlos. ¿Cuáles son los 4 himnos cristológicos que vienen en las cartas de Pablo? Himnos cristológicos. Esos, por ejemplo, uno de ellos, uno de los más famosos, es el de Filipenses, ¿verdad? El de Filipenses, donde dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, ahí empieza el himno, ¿verdad? Siendo de condición divina, etcétera, etcétera. Ese es un himno cristológico. Pero hay 4. Por ahí están, ¿sí? Ahora, esos himnos cristológicos, ya los que saben de Sagrada Escritura son los que nos enseñan estas cosas. Hablan de que el género literario, mejor dicho, el estilo literario que Pablo está utilizando en los himnos rompe con el estilo literario que está utilizando, como si estuviera haciendo una citación, ¿verdad? Cuando alguien escribe algo, a mí me tocó revisar muchas tesis de estudios y me daba cuenta, dije, este canijo, mira aquí cómo me brinca de estilo literario, esto es copyright, ¿verdad? Como una cierta magistrada de allá de México. Entonces, te das cuenta, o sea, no nos hacen tontos a los maestros, ¿cómo le cambió el estilo literario? ¿Qué pasó? Y no está citando, bueno, Pablo también hizo un copyright, ¿verdad? Un copy, pega, ¿cómo dice copy? Pega. ¿Por qué? Pero no lo hizo de mal propósito. Él tomó los antiguos y primeros himnos cristológicos que se rezaban en las liturgias de los primeros cristianos para referirse a Cristo. Qué hermoso es esto, ¿eh?
y los plasmó en sus cartas. No hubieran llegado a nosotros, se hubieran perdido por allí, porque se utilizaban en las antiguas comunidades cristianas esos himnos y seguramente circulaban por todas partes, esos bellísimos himnos, que Pablo los retomó y de ellos hizo una teología bellísima, a partir de ahí. Entonces, por eso, ¿qué es primero el huevo o la gallina? Porque aquí vemos que los escritos de San Pablo están inspirados en la liturgia que estuvo antes. Primero fue la liturgia, por eso para nosotros la liturgia también se le llama lex orandi. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros tenemos una ley que es el Código de Derecho Canónico, pero también tenemos una ley que se llama lex orandi, que es la que viene en los textos de la liturgia, porque son muy antiguos, como nunca permitan que en el coro alguien cambie la letra del Gloria. No lo permitan, porque ese es uno de los cantos más antiguos, más milenarios de que tiene la iglesia y no tenemos derecho a cambiar, ¿sí? Por otros cantitos, no se vale. Entonces, aquí también Pablo retoma la liturgia que él vivió con otros hermanos cristianos y la plasma en sus escritos de una manera muy hermosa. Entonces, él tiene también fórmulas trinitarias, ¿verdad? Muy bellas, al comienzo de sus cartas o al final de sus cartas, que nos hablan de eso. A ver, ahorita que recuerde yo alguna, bueno, en los comienzos de las misas nosotros solemos usar ese tipo de saludos, esos saludos que utilizamos al principio de la misa. No nada más está el Señor esté con ustedes, ¿verdad? Sino hay otros saludos donde utilizamos fórmulas trinitarias. Ahorita ya mi mente ahorita no me da para acordarme, ¿sí? Pero hay fórmulas trinitarias. Por ahí están en sus notas, en sus apuntes, están ahí esas fórmulas trinitarias que utiliza San Pablo. Pero, o sea, todos sus escritos, San Pablo es abundantísimo, es riquísimo en fórmulas trinitarias que a veces las compone de manera poética y muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa. Entonces yo les recomiendo que por ahí las busquen, porque son textos que realmente nos ayudan a entender algo que es de suma importancia. La iglesia, desde sus comienzos, era una iglesia que tenía una clara conciencia de la Trinidad. Era una iglesia que se fundaba siempre en la Trinidad. No era una iglesia que viviera aislada de la Trinidad. Siempre en su manera de vivir, en sus costumbres, en su moral, en sus celebraciones litúrgicas, en todo, siempre estaba presente la Santísima Trinidad. Y esos gestos que nosotros utilizamos son muy antiguos, hermanos. Por eso tenemos que hacerlos bien, ¿sí? Hay, sobre todo, 3 saludos trinitarios que más utilizamos. Con esto termino. ¿Cuáles son? A ver si saben. Ese es de San Pablo. La gracia de nuestro Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es de Pablo, es trinitario. Pero no, eso no lo utilizamos nosotros, lo utilizamos en misa. Pero nosotros hacemos 3 gestos, 3 señales, pues. ¿Cuáles son? Lo que le llamamos, pero ¿cómo se le llama eso? Santiguarse. ¿Qué es santiguarse? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Si quieren se besan la cruz y no es como ustedes. Persinarse por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Son muy antiguos. ¿Y el tercero? ¿Cómo? Y el otro es signarse. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? En el Evangelio. Pero ahí en ese signarse estamos teniendo conciencia de lo siguiente, ¿verdad? La cruz que hacemos en la frente es para entender la palabra de Dios, ¿sí? Para proclamar la palabra de Dios, para guardar la palabra de Dios, ¿sí? Eso significa.
Bueno, entonces son tres diferentes, ¿sí? Bueno, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí en tu presencia. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que vivamos siempre conforme a tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus vidas y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches también a quienes están en internet. Dios los bendiga.